¿Hasta dónde mis genes me podrían enfermar? ¿Qué es lo que se sabe realmente en la actualidad acerca de estas enfermedades y padecimientos de naturaleza hereditaria? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que te encuentres, cualquiera que sea la zona horaria con la que conectes con nosotros, pero sobre todo, donde quiera que te encuentres en términos de circunstancias de preocupación, de angustia, por enfermedades como las oncológicas, algunas cardiovasculares, autoinmunes, neurológicas, por citar solo algunos ejemplos, de esos padecimientos que con frecuencia nos llevan a pensamientos de preocupación antes siquiera de que algo se haya presentado con motivo de ser parte de un árbol genealógico a lo largo del cual este tipo de enfermedades se ha manifestado. ¿Qué es lo que verdaderamente sabemos? Pues me encuentro lista. Mi nombre, en caso que esta sea la primera vez que conectas con nuestras producciones, con nuestros podcasts, es Maru Méndez. Yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y el día de hoy estoy lista para llevarte a través de un sinnúmero de noticias, información, descubrimientos que me parece que pueden ser clave como punto de partida para regresar a la estabilidad a aquel que en algún momento se ha angustiado o vive preocupado por lo que ha ocurrido en la historia familiar. Grandes descubrimientos que han venido a revolucionar el entendimiento que nosotros teníamos acerca de cómo es que realmente opera nuestra genética. No son necesariamente, digamos, cosas que estén al alcance de todos. Y el día de hoy, pues he preparado una agenda para poderte compartir sobre todo estos descubrimientos de un grupo de científicos norteamericanos que, digamos que en los últimos 40 años aproximadamente, han profundizado de tal manera que se han dado cuenta que cosas que creíamos no eran precisamente, digamos, una estructura que funcionaba como se pensaba. Y me gustaría además poder complementar la vista de este grupo que da origen y desarrolla eso que hoy conocemos como epigenética, pues con mecanismos que te lo hagan sencillo, pero sobre todo aterrizable y práctico, de tal manera que puedas comprender qué es lo que sí se puede hacer, es decir, cuál es la palanca que uno sí puede activar cuando habiendo enfermedades hereditarias, en el caso de la historia familiar de los predecesores, está algo en el control de uno, pues si lo está, ¿qué es y cómo accionarlo? Y para todas aquellas personas que nos siguen con mucha atención, con motivo de todos los podcasts que producimos en relación a este enfoque terapéutico que se conoce como descodificación biológica, me gustaría hoy de alguna manera presentar desde mi perspectiva la manera en la que la epigenética y la descodificación biológica pueden confluir, empatan o no empatan, dónde empatan y sobre todo qué podemos leer a consecuencia de la información que hoy estoy lista para compartirte. Cuando se oye el término epigenética, seguro te pasa, uno piensa que las cosas se van a poner complicadas y por este motivo me gustaría comenzar con algunos recursos didácticos que muchas personas que conectan con los podcasts me dicen que les ayudan muchísimo porque creo que así, si lo hacemos sencillo, es más fácil que podamos entender la estructura de todas esas cosas que aunque parecen complejas, nos pueden ayudar hoy muchísimo para saber si tenemos miedo, nos preparamos o qué hacemos con estas enfermedades hereditarias. En los recursos que preparé para el día de hoy usaremos este pequeño, digamos, instrumento como la imagen de una célula. Nosotros sabemos que adentro del cuerpo tenemos un conjunto de células que, digamos, se encuentran en el orden de billones. Tenemos billones de células en el cuerpo y si esta fuese la imagen de una célula, una disección de una célula, todas ellas tienen un núcleo.
Todas ellas tienen un núcleo. Imaginemos que es esta franja rosa, el núcleo de nuestras células. Y lo importante aquí es qué hay adentro de estas células que tiene que ver con esos padecimientos hereditarios. Bueno, pues si hiciéramos doble clic aquí en el núcleo de nuestra célula, nos encontraríamos con algo que posiblemente algunos por ahí de la secundaria nos acordamos que estudiamos, quizás en la preparatoria, y que yo hoy te quiero presentar de esta manera. En cuanto algunos lo vean, creo que recordarán eso acerca de los cromosomas que estudiábamos. Bueno, pues adentro de esta célula y de su núcleo hay estructuras que de alguna manera van a consolidar información que es vital para nosotros y que se conocen estas estructuras como cromosomas. Esta forma en X, los expertos dicen que solo ocurre cuando hay una multiplicación celular, pero es un momento importantísimo para entender qué es lo que ocurre con nuestras células. Bueno, pues ahora vamos a partir de este cromosoma y vamos a tratar de darle doble clic nuevamente. ¿Por qué? Porque si quisiéramos saber qué es lo que hay al interior del cromosoma, déjame explicarte de esta manera lo que encontraríamos. Imaginemos que a este cromosoma le ponemos una lupa y lo que vamos a encontrar es una cadena que se desdobla y de hecho pues hay estudios que no es solo una, sino que son dos en forma de hélice. Luego algunos han dicho ahora que no son dos, que son 12, quedándonos en que aquí hay una cadena, una estructura que está muy bien organizada adentro de este cromosoma. Vamos a volverle a poner su forma, que procede de, digamos, nuestro entendimiento o rompimiento del núcleo de una célula. Lo que vamos a encontrar en esta estructura altamente organizada es, desde luego, esa información genética. Información que se va a encontrar dispuesta a través de eso que conocemos como el ADN, y proteínas, finalmente un conjunto, una cadena de moléculas que en algunos segmentos, imaginemos este segmento, ¿no? Este segmento contiene justo esa información hereditaria que es la que hoy queremos entender, de qué manera nos afecta, ¿acaso nos condena? Bueno, pues ciertamente esa era la idea, la propuesta con la que por mucho tiempo se desenvolvió el mundo de la genética clásica. Sin embargo, a partir de los años 40, 1942 específicamente, así la nota lo indica, arranca el estudio por un grupo de biólogos y biólogos, hablo de doctores en biología norteamericanos, empiezan un sinnúmero de investigaciones que permiten comprender mejor esta cadena que yo decía que en algún segmento a lo largo de todo el ADN trae información genética. Y estas investigaciones van a hacer que ellos eventualmente propongan un nuevo campo de estudio de nombre epigenética. Epi por encima de la genética clásica, por arriba, hay quienes dicen de lo que creíamos que realmente era el rol de estos genes. Y me gusta la interpretación que algunas otras personas especializadas en el tema dan de poner a los genes en su lugar. ¿En qué sentido? Que estas cadenas que tenemos a lo largo de nuestras células, estas cadenas que son inmensas y que tienen ese contenido genético aquí y acá, es como si tuvieran conjuntos de bibliotecas sumamente sofisticados, altamente organizados. Pero algo importantísimo para empezar esta explicación es que no porque tengamos un gen determinado adentro de esta biblioteca, se lee. Es como si esto fuera un libro con información, pues no necesariamente se lee, porque para que se pudiera leer, este gen tendría que estar en un estado activo. Y tenemos muchos genes que no se leen
porque no están en un estado activo, lo que podría funcionar para explicar que aunque haya una cierta carga genética, no necesariamente toda ella está activa. Esta biblioteca fundamental para explicar nuestra biología se va a encargar de tres cosas sumamente importantes. Primero, se encarga de la construcción de nuestro cuerpo, es decir, de nuestra creación, pues, y de nuestro desarrollo como una primera fase, pero una vez que somos seres humanos, ¿no? Que hemos nacido y empezamos a desarrollarnos, esta biblioteca se encarga también de provocar los cambios necesarios para nuestro desarrollo, para todo nuestro funcionamiento, ya no solo en un estado de embrión, sino para todo nuestro desenvolvimiento. Y no solo es la construcción y el funcionamiento del cuerpo, sino también para su mantenimiento. En este sentido, entonces, alguien diría, bueno, entonces, si nos enfermamos y la información de nuestro funcionamiento y mantenimiento está aquí adentro, ¿qué pasa con esta información que a veces nos enfermamos? Pues esa es justo la pregunta que se hizo por ahí de los años 70, un doctor norteamericano del que me gustaría hoy platicarte, de nombre Bruce Lipton. Él es un doctor en biología que por ahí de 1973, cuando muchos de nosotros apenas nacíamos, algunos ni siquiera habían nacido, él ya estaba trabajando como doctor al interior de escuelas de medicina en los Estados Unidos. Y él tenía un desafío importante en aquel momento y que sus estudios altamente especializados en términos de biología celular no le acababan de contestar. Él lo que explica en muchas de sus ponencias, de sus exposiciones, e incluso del material bibliográfico de los libros con los que él cuenta, es que por muchos años él daba clases a los estudiantes acerca de cómo éramos de alguna manera un producto predeterminado por los genes que recibíamos. Y sin embargo, esta explicación no le era suficiente para acabar de entender cómo hacer para ayudar a resolver los problemas celulares que él observaba en los pacientes que estaba investigando. Particularmente en su caso, hay un tema que empieza a, digamos, permitir que se desarrolle toda esta investigación que será fundamental para nosotros y lo que podemos hoy aprender. Él trabajaba en apoyo a problemas o padecimientos y le toca la investigación de un caso de distrofia muscular. ¿Qué significa esto? Esta distrofia se atribuía a un problema genético debido al cual eventualmente los músculos empiezan a perder fuerza, es decir, se debilitan y eventualmente incluso pierden masa muscular, ¿no? Por ejemplo, las piernas, llevado entonces a un extremo sin masa y con debilidad, pues de atrofia muscular. Él no acababa de entender qué pasaba si miraba esta célula para poder comprender por qué de alguna manera no se expresaba un funcionamiento correcto. Él explica cómo trabajaba con células madre, que son las células que permiten la renovación celular de tiempo en tiempo de las diferentes partes del cuerpo. Y entonces él empieza a verificar, ¿no?, lo que muchos científicos hacen, ¿qué pasa si somete a diferentes condiciones la observación del desenvolvimiento de estas células madre? Entonces pone tres piezas de Petri, ¿no? Estas cajas de Petri, así se les llama en algunos lugares, que son, pues son los mecanismos a través de los cuales ellos empiezan a experimentar. Y ocurre que le pone un medio de cultivo distinto a diferentes piezas de Petri, tiene tres, con las mismas células madre. Células madre que antes tenían uno solo y que ve cómo se reproducen, entonces toma esas células madre, las divide y pone diferentes medios de cultivo.
¿Por qué esta explicación, que hoy sonaría como tremendamente biológica, tiene todo que ver con eso que hoy te quiero transmitir acerca de lo que se sabe sobre cómo realmente es que funcionan o operan los mecanismos de enfermedades genéticas o hereditarias, problemas que quisiéramos no recibir, pero que nos angustia que pudieran venir en la carga genética que recibimos? Es fundamental porque él observa algo que, en cuanto te lo explique, me parece que te puede ocurrir lo que a muchos nos sucede cuando por primera vez escuchamos esto. Y es que él observa que las mismas células madre en diferentes medios de cultivo comienzan a dar reproducciones distintas. En uno de sus tres experimentos, pues observa que hay células que han crecido, se han desarrollado, son células de hueso, en otro células de músculo y en otro células de grasa. ¿Por qué? Si era la misma célula madre con el mismo contenido genético, donde lo único que cambia es el medio de cultivo. ¿Y qué es el medio de cultivo? Finalmente, en el entorno del experimento que él está corriendo, es aquello que hay alrededor de las células, pero que le permite traspolar la conclusión al mundo donde verdaderamente se desenvuelven nuestras células. Y si se tratara de explicar el medio alrededor del cual se desenvuelven nuestras células, me parece que sería fácil para todos, ligar que nuestras células se encuentran en un mundo en el que están rodeadas por un medio ambiente interior llamado torrente sanguíneo. Nuestras células, se da cuenta el doctor Bruce Lipton, tienen una membrana, una capa externa, imaginemos que fuese aquí transparente, tiene receptores que van a estar capturando las señales que reciban alrededor del ambiente en el que se encuentren, ambiente que es el torrente sanguíneo. Ahora bien, ¿dónde está la conexión de esto que es vital en su proceso de entendimiento de cómo es que se expresan nuestros genes? Pues resulta que es vital observar que ese torrente sanguíneo se impacta, es decir, por el torrente, digamos, de las hormonas que estén circulando a través de él. Es decir, que en condiciones normales este torrente sanguíneo se presentaría estable a menos que haya variaciones o fluctuaciones como esas que nuestro estrés condiciona. Cuando inmersos en estrés provocamos producciones hormonales que estas células capturan. Dicho de otra manera, cuando tú y yo entramos en situaciones altamente estresantes, producimos variaciones importantes no solo en lo que percibimos, sino en lo que sentimos y, más allá de lo que sentimos, en la química que le enviamos a la sangre, química que entonces es la señal que recibe la célula a través de sus receptores y que activa o, atención, desactiva a estos genes. El asunto de qué manera nuestra percepción de peligro, a la que llamamos estrés, puede condicionar a nuestra salud, pues había sido estudiada desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que con los descubrimientos de este biólogo, lo que ocurre y nos ayuda y nos abre los ojos es las conclusiones secuenciadas a las que él puede llegar. Es decir, no, en realidad todos recibimos, en efecto, una carga hereditaria. Eso, sin lugar a dudas, indiscutible. Sin embargo, este pensamiento tradicional de estamos determinados genéticamente o de alguna manera los genes dominan mi vida, no
es, digamos, la conclusión a la que se llega a raíz de toda esta experimentación científica, a raíz de este descubrimiento que, por cierto, hace trabajando para la Universidad de Stanford. Él se da cuenta que podemos crear un control epigenético, un control que está por arriba de los genes que todos recibimos, porque si el ambiente alrededor del cual se desarrolla la actividad de esta célula es el torrente sanguíneo y a su vez la química sanguínea es consecuencia de lo que percibimos, entonces a través de lo que percibimos podemos a su vez en regreso alterar la química sanguínea y ayudar a que los genes que tenemos se puedan leer en ausencia del estrés, porque él condicionaría respuestas distintas. Vamos a ver. En términos del impacto del estrés, más allá de esta explicación de lo que ocurre al interior de las células, se sabe, y ese dato me parece que hay que subrayarlo y subrayarlo y subrayarlo, pero sobre todo en nuestro pensamiento, es que hoy sabemos que más del 90% de las enfermedades se deben al estrés y a la química que él produce y que afecta al cuerpo. Las hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol, se sabe que están involucradas clarísimamente ya de entrada con esos días en los que me siento agotado o agotada. Tuve un día lleno de presiones, tuve conflictos, enfrentamientos, en fin, las cosas no surgieron como yo quería, mis deseos de alguna manera se frustraron. Hay días en los que uno llega a acostarse, que llega con ganas de cerrar las cortinas, apagar la luz y dormir temprano. Al día siguiente te sientes agotado. Pero no solo es esto, se ha observado y se ha estudiado cómo es que este exceso de estrés pues puede estar vinculado con problemas como lo sería la hipertensión, los efectos que tienen los propios procesos metabólicos. ¿Qué me dices acerca de las úlceras? Las úlceras que sabemos que están condicionadas por estrés y algunas otras enfermedades infecciosas. En realidad tenemos mucha mayor probabilidad de caer en enfermedades infecciosas cuando estamos en altos niveles de estrés y ya te voy a explicar por qué. Pero igualmente se sabe que hay depresiones condicionadas por momentos sumamente estresantes, enfermedades neurológicas, el síndrome del intestino irritable, trastornos del sueño, adicciones e incluso algunas condiciones mentales. Es decir, ya lo sabíamos, esto desde hace mucho tiempo lo sabemos. Lo que es brillante en el trabajo de estos científicos norteamericanos es la conexión que hacen con ese mundo emocional que parecería intangible, con la biología específica que se manifiesta cuando no solo es que estudian la célula a profundidad y estas cadenas de información altamente organizada que son nuestros genes, sino que lo observan todo esto como si fuera parte, déjame ponerlo así, vamos a poner la célula, ¿no? Ya se estaba viendo el plato, pero es célula hoy. Y cuando ellos ponen todo esto, no a la vista del microscopio, sino del ser integral que soy, cuando empiezan a conectar y elevan la perspectiva para entender cómo todo este sistema funciona, entonces es que llegan a estos descubrimientos. Y a mí me parece que dentro del planteamiento del doctor Bruce Lipton, hay tres cosas que si supiéramos nos cambiarían la vida. Es decir, que cambiar la perspectiva no solo nos puede cambiar la forma en la que estamos disfrutando o sufriendo las cosas, sino que también tiene todo que ver con nuestra biología. ¿Por qué la química del estrés podría afectar negativamente a tu cuerpo? ¿De dónde viene el problema? Pues sabemos tres cosas. Lo primero, cuando yo estoy ante un peligro, y por peligro hoy vamos a permitirnos un concepto amplio. Yo tengo frente a mí un tigre, no vamos a discutir si es un tigre de peluche acariciable o es verdaderamente un tigre real. Lo que estamos seguros es que yo esto lo percibo como un peligro. Es decir, en mi representación mental, esa percepción que mando para procesarse en mi cerebro
esto es peligro. Pues cuando hay peligro, por reacción automática, yo voy a buscar cualquiera de tres comportamientos. El primero de ellos, huir o atacar. Es decir, si el peligro se ve, digamos, inferior a mis capacidades de enfrentamiento, yo voy a atacar. O si el peligro verdaderamente es algo que se expresa y que se percibe como mucho más allá de mis capacidades de salir avante, yo voy a decidir huir. Y en determinado momento, si el tiempo no es el suficiente, en esos cálculos que ocurren en segundos y conclusiones que, por cierto, ¿en qué crees que se basan? Se basan en la historia que está escrita y que hemos recibido por miles de generaciones, información clave para sobrevivir. Pues si entonces yo veo que tengo que huir y no tengo demasiado tiempo, quizás me paralice. Huir, atacar, paralizarme, incluso de alguna manera subordinarme, son las respuestas comunes que tenemos en el reino animal ante la percepción de un peligro. Lo que pasa es que los humanos muchas veces percibimos peligros que no son enteramente biológicos, sino que más bien responden a necesidades, a deseos, a expectativas de orden psicológico. Es decir, yo tenía ganas de que algo ocurriera, no sucede así. Y entonces percibo verdaderamente algo que puede ser un pequeño o un grande peligro. Cuando yo estoy ante un peligro en la necesidad de huir, de atacar, yo voy a necesitar energía extra. ¿Dónde? En los brazos y en las piernas. Para huir, para correr, si de eso se trata, si hay que activar el escape, o para golpear, para combatir. Si yo necesito reservas adicionales de energía, ¿cómo me llegan a los brazos, a las manos o a las piernas? Sino por conducto de la sangre. Ahora bien, si necesito más sangre para combatir o para huir, ¿de dónde viene esa reserva extra? Porque no es que en esos instantes tome un tanque, me conecte y extraiga como un combustible extra. ¿De dónde puede venir la sangre que necesito ante el peligro para combatirlo, para huir de él? Si nosotros quitáramos del mapa los brazos, que son aquello con lo que voy a luchar, o las piernas con lo que voy a huir, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el tronco, el abdomen, ¿no? El pecho, y nos queda la cabeza. Bueno, pues empleemos justo esta parte de la anatomía para entender de dónde se obtiene. Decía que hay 3 puntos. ¿En qué sentido? Cuando en esta modalidad de fuga o de ataque yo necesito más energía, una primera fuente siempre son esto a lo que se llaman vísceras. Estos órganos que de alguna manera son los que nos nutren, los que además nos limpian y además apoyan en el trabajo de restitución celular, eventualmente participan con la dotación extra de sangre, de energía que necesitan los brazos o las piernas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy operando en la modalidad de emergencia para apagar la urgencia, hay reservas de energía que se van, digamos, a compartir vía la sangre, y es como si estos vasos sanguíneos se empezaran a restringir, a comprimir para enviar esa dotación extra a donde es necesario. En pocas palabras, las funciones que ayudan a nuestro mantenimiento celular durante un periodo de emergencia detienen, desaceleran su actividad en favor de lo que es primordial para la sobrevivencia. Cuando yo estoy en necesidad de escapar, por lo tanto, no es que me encuentre en óptimas condiciones de mantenimiento. En esos instantes, en esos momentos, ¿por qué? Porque la atención debe estar focalizada en la fuga o en el combate. Hay sangre que se está entregando y es una dotación extra que no es que salga de la nada, sino de órganos del cuerpo. Entonces, no hay tiempo para el mantenimiento
porque estamos focalizados en la fuga o en el combate. Creo que todo esto lo podríamos entender fácilmente. Decía que si nos quedamos solo con esa parte de nuestra anatomía que no está involucrada con la solución ante el peligro, podemos entender de dónde sale esta reserva extra. Pues segundo punto, que ocurre al tiempo que las hormonas del estrés están operando. Resulta que estas hormonas disminuyen, de hecho hay doctores en biología que afirman que detienen la actividad inmunológica. Y esto es importantísimo, es decir, no solo es que por algún tiempo se suspendan actividades de mantenimiento, sino que también se afectan las actividades de defensa, mantenimiento y defensa, que no son una prioridad cuando de lo que se trata es de combatir o de salir corriendo. Y muchos me dirán, bueno, cuando yo tengo un desafío psicológico, no es que necesariamente salga corriendo o tampoco es que quiera darle un golpe a mi jefe o lo vaya a provocar físicamente. Si bien físicamente no siempre corremos ante un peligro de naturaleza psicológica, internamente sí deseamos combatir o huir de eso que estamos viviendo. Y eso para el cerebro es suficiente para comprender que necesita iniciar una liberación de hormonas de estrés que puedan ayudar a solucionar que percibe que ha desquiciado nuestro sistema de estabilidad. Tercer elemento que es fundamental que podamos comprender, no solo es la función de mantenimiento o la del sistema inmunológico las que de alguna manera desaceleran actividad para privilegiar esta situación de estrés que quiero combatir. Este tercer elemento me parece que también es fundamental. Ya habíamos abordado el vientre y la zona de vísceras, el sistema inmunológico que, por ejemplo, se integra a través de glándulas y glándula timo, ¿no? Aquí a nivel del centro cardíaco tiene ese lugar. Si me voy moviendo en lo que me queda, de dónde más puedo sacar energía para ese combate o para esa huida, encuentro entonces que en el lóbulo frontal que tenemos esta parte del cerebro, en cada uno de los dos hemisferios que tenemos, se conducen actividades de pensamiento, de razonamiento, de planificación, incluso de creación de estrategias. Es nuestra conciencia, es nuestro cerebro racional que de alguna manera nos permite elevar la vista y pues crear muchas cosas que muchas veces deseamos. Sin embargo, si nosotros observáramos lo que ocurre en esos momentos de peligro, en nuestra mente racional, en estos lóbulos, por cierto, en la parte prefrontal, que es esta que tenemos aquí, ¿no? En la frente, arriba de las cejas, también va a haber una disminución. Es decir, que la energía que normalmente se apuesta a esta zona de pensamiento elevado disminuye. ¿Qué significa? En resumidas cuentas, que cuando tú o yo nos encontramos en situaciones de estrés, no somos tan inteligentes. Nuevamente entonces, y con esto completo la secuencia de 3, ¿por qué? Porque si estoy ante una situación de estrés, de urgencia, de emergencia, no se va a tratar de hacer acciones sofisticadas como un pensamiento elevado. No me voy a poner a decidir, oye, ¿eres un tigre o no eres un tigre? Yo le veo bigotes, no sé si ustedes le ven bigotes. Oigan, ¿me pueden decir si estos ojos los ven vivos o de peluche? ¿Será que esta nariz realmente está oliendo? ¿Es un tigre de peluche o es un tigre real? Yo ya perdí tiempo mientras estoy haciendo estas valoraciones, y cuando verdaderamente me encuentro frente a un peligro, no hay tiempo que perder. Cuando no hay tiempo que perder, las funciones de mantenimiento, de defensa del sistema inmune, así como de pensamiento a través de los lóbulos prefrontales, disminuyen su actividad. No es la prioridad porque hay una emergencia a la que hay que escapar o a la que hay que combatir. Y por lo tanto, me parece que podemos entender por qué la química del estrés nos afecta. Y alguien me diría, Maru, ¿pero qué no el estrés es parte de la vida? Desde luego que es parte de la vida. Desde luego que es como eso que nos permite de alguna manera movilizarnos. Pero hay niveles de estrés que superan
el umbral de lo tolerable cotidianamente. Hay niveles de estrés que por el tipo de impulso que generan, es como si generaran o como crearan una alerta sísmica de tal nivel y de tal intensidad que el cerebro comprende que hay algo más con lo que puede ayudar. No es normal que vivamos estrés en estos niveles fuera de lo tolerable cotidianamente diario, pero hay algunos que por diversas circunstancias a veces no nos damos cuenta y vivimos como conectados a una alerta sísmica, o bien si no es algo que mantenemos permanente y en estado agudo, pues cotidianamente permitimos que esas cosas que forman parte de la vida nos afecten y no tenemos tan claro cómo es que esto realmente, de acuerdo con la propia química y biología de nuestro cuerpo, puede tener conclusiones que no operen a favor y mucho menos cuando hay ya una historia escrita que se puede activar o desactivar en función del ambiente o esa química sanguínea. Vamos a hacer aquí una breve pausa para permitirte, si es necesario, ir por agua, ir por un café, tomar notas, acabar de digerir, porque estoy segura que esta es información que para muchas personas va a abrir los ojos. Se trata de una concatenación de efectos y de causas que si supiéramos, seguramente podríamos hacer más al respecto para poder controlar eso que sí está en nuestras manos, no la genética que recibimos, pero lo que podemos hacer frente a esos peligros que muchas veces no son más que un tigre de peluche. Hagamos una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Cómo podríamos hacer ahora en esta segunda parte para vincular esta manera de entender nuestra biología tan detallada, pero al mismo tiempo tan integral en términos de un sistema, el sistema que somos los seres humanos, que tenemos billones de células, con eso que, por cierto, también en ese mismo periodo de tiempo, entre los años 80, 90, no en Norteamérica, sino en Europa, el doctor Hammer, doctor alemán, que algunos conocen, pero si acaso no conoces, te platico un poco, descubrió que es no prevista. Un joven de 19 años, ¿quién va a prever que se muere? Se muere por un disparo aparentemente accidental y para él se vuelve un gran detonador de su investigación, de hasta dónde podría haber él hecho algo más para evitar esta muerte de su hijo si comprendiera la forma en la que el cuerpo se organiza, pero sobre todo lo que se vuelve, digamos, un detonador de su investigación clave es el hecho de que él y su esposa, a 4 meses de la pérdida de su hijo, presentan cuadros de cáncer que no está, digamos, localizado en cualquier parte del cuerpo, sino en órganos reproductivos. Bueno, pues entre otras cosas, doctor Hammer se dio cuenta que el disparo de estrés, que de manera, digamos, biológica y celular activa o no genes, contenido, información genética, al mismo tiempo de lo que se da cuenta es que este disparo, primero y antes que esto, quien lo lee es el cerebro. El cerebro que entonces opera como si fuese de alguna manera un programador, una parte de nuestro organismo que puede detectar señales que requieren la entrada de programas inmediatos y automáticos que operen a favor de nuestra sobrevivencia. El cerebro es el que se encarga de mandar señal de producción hormonal a través de una cadena de elementos que hay al interior de nuestra estructura cerebral, de todo nuestro sistema nervioso. Cuando se detecta una señal de estas características de enorme peligro, los sentidos, lo que perciben, lo que yo veo, lo que yo toco, lo que yo huelo, lo que yo escucho, lo que yo de alguna manera pruebo, todas estas informaciones que entran vía los sentidos son interpretadas inmediatamente. Se parece esta foto de lo que yo estoy percibiendo, alguna que tuviera almacenada
y que se pueda asociar a peligro, esto ocurre en materia de segundos. Si sí se parece, entonces vía, digamos, las conexiones que va teniendo, yo voy a disparar una reacción y para ello necesito que las glándulas disparen hormonas de estrés. Es decir, que toda esta coordinación de la que te he platicado, cuando la información es que hay una foto, se parece a una en el pasado, y entonces lo que necesito es hormonas de estrés que pongan en, digamos, operación toda una estrategia de sobrevivencia, es la primera parte que nos explica lo que entonces luego podemos secuenciar con los, digamos, descubrimientos del doctor Lipton. Entonces el cerebro, cuando percibe esta foto, detona esta química que eventualmente y por supuesto recibirán las células con la que entonces se leen, se activan o se apagan algunos de nuestros genes. Y toda esta explicación entonces para poder llegar a algo que verdaderamente nosotros podamos accionar, toda vez que hemos entendido cómo es que opera la biología en el interior de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos hacer para cambiar estas percepciones o estas fotos que nos perturban? Porque alguien me diría, si aquí verdaderamente hay un tigre, yo no quiero cambiar esta foto. No, yo no quiero cambiar la foto, pero sí quiero estar segura que las asociaciones que hago yo de peligro o de oportunidad, a lo mejor estoy muy sedienta y quiero beber agua, esta es una oportunidad, sean correctas. Y muchas veces nuestras percepciones están intercambiadas. De hecho, en mi apreciación, esto es lo que hace que con mayor frecuencia nos equivoquemos. Lo que es una oportunidad, yo lo asocio como un peligro, y lo que es un peligro, yo a veces lo veo como una oportunidad. Hace poco trabajaba con una chica con un cuadro de pánico, ansiedad y depresión, quien me comparte cuando empezamos a estudiar qué pudo haber pasado, qué escena de percepción de alto peligro se pudo haber presentado. Está una escena muy real y alguien me diría, no fue para nada un tigre de peluche, no, para nada. Se sube a un camión que la va a llevar a casa y sin embargo en la última parada, cuando ella ya está sola, no hay nadie más en el camión, le cierran las puertas y el conductor con su ayudante se dirige a ella ve que trae una navaja y escucha y le dice, de esta no sales viva. En materia de instantes, ella observa y lo primero que decide es, ¿cómo puedo hacer aquí para salir por lo menos con vida? Ve una ventana abierta y sale a través de la ventana porque lo que piensa en unos instantes, no más que eso es, por lo menos si me tiro y me arrollan, ahí me encuentran, pero yo no sé lo que pasaría si aquí me violan y quién sabe a dónde me van a meter. Para fortuna de ella, en el evento no hay un peligro consumado. De hecho, sale por la ventana, sale ilesa, disparada a su casa. Lo que ocurre unos minutos después de esta escena de alta intensidad es que llega y se encuentra con una madre que está recientemente operada. Y ella piensa que no sería una buena idea compartir el estrés que acaba de vivir con su madre para no provocarle un daño. Y detiene la expresión de la emoción del peligro que percibió, peligro que en definitiva no era un tigre de peluche, era muy real. 4 años después, esta emoción que se quedó a media expresión porque algo lloró, por supuesto, pero lo detiene, este estrés que de alguna manera no pudo acabar de dejar el cuerpo, vuelve a surgir y surge de una manera impresionante, que parecería totalmente desconectada. Cuando está ayudando a sus padres, tienen una miscelánea. A través de un espejo que tienen allí empieza a ver a cantidad de personas discutiendo, a su padre discutiendo con ellos, se asusta y a raíz de estas discusiones empieza con el cuadro de pánico, siente que no puede respirar, se le paraliza, digamos, la cara, hay hormigueo. Y piensa que se va a morir. Empieza a llorar y además me dice, en ese momento yo no sé ni por qué está ocurriendo esto.
¿Qué quiero explicar? De la mano de esta situación o aplicación práctica, el elemento común entre las dos escenas, la escena que dispara 4 años después el ataque de pánico y aquella que ocurrió hace 4 años cuando hubo un peligro muy real, es un espejo. El mismo espejo que ella observa en la miscelánea es de alguna manera como el password, la clave secreta, el abracadabra, que conecta a su mente con el recuerdo de aquel entonces, cuando sí que se da cuenta a través de un espejo gigante que había en ese autobús, que el chofer y el ayudante se le quedan viendo. Ahí hay peligro. Este es un peligro real. Sin embargo, cuando ella hace introspección y regresamos en este viaje de arqueología emocional para comprender lo que en su pasado ocurrió, se da cuenta que, sin embargo, ante la señal del peligro en esa primera oportunidad, no hace nada. Es decir, sí ve el peligro, pero no cree que pueda hacer algo que le toque. Es decir, viendo sobre el espejo cómo la están mirando y el peligro que puede haber, ella pudo haber tomado la decisión de salir o de bajar cuando había todavía gente y no lo hace. Y a esto me refiero cuando digo que a veces esos avisos del peligro no los sabemos distinguir. Ella ve la oportunidad de llegar a casa y me cuenta, pude haber bajado, descendido 15 minutos antes y caminar, pero ella ve la oportunidad de llegar, no le va a pasar nada y luego en efecto el peligro se activa. Importantísimo entonces con esta secuencia explicar algo muy importante. Atrás de todos estos eventos en los que nosotros percibimos estrés, siempre hay algo más que podamos hacer. No se trata de ninguna manera de cerrar los ojos y decir, como lo que daña a mi química y a mis células es el torrente que tiene estrés, cuando vea escenas de estrés, yo ya no voy a hacer nada al respecto. No, se trata justamente de poder comprender que siempre hay información y cosas que podemos recopilar con los sentidos para permitir que esto suba y literalmente elevemos el pensamiento más allá, digamos, de lo que a veces no queremos realmente observar. ¿Por qué digo esto? Nosotros, en efecto, hay quienes dicen que tenemos 3 mentes, por lo pronto hablaremos hoy de 2. Una mente, ya decía yo, que a la altura de los lóbulos prefrontales, aquí a nivel de la frente, arriba de las cejas, si nosotros pudiéramos centrar atrás de la frente, encontraríamos la zona del cerebro, estos lóbulos prefrontales que nos ayudan a razonar, a crear conexiones, digamos, de relaciones más profundas y que son cosas para las que muchas veces sí tenemos tiempo. Es decir, ya vi que me están observando, aquí está el espejo. No hay muchas personas, pero todavía faltan 15 minutos. Todo esto pasa por mi pensamiento. ¿Verdaderamente vale la pena que me arriesgue por 15 minutos? Conforme te lo digo, ya pasó tiempo que ella sí tuvo en ese momento. Cuando yo dejo pasar estas señales que percibo, entonces lo único que dejo para los instantes que me quedan cuando cierran el autobús y vienen contra mí es la operación de la mente subconsciente. Este subconsciente que opera y yo me dirijo a esta última parte, ¿sabes?, de la cabeza, es porque auténticamente todo el aparato que permite que yo pueda sobrevivir en esos momentos de alto estrés y de urgencia se encuentra en la parte baja. Lo que va a operar es justo este circuito del que te platicaba. El tálamo recibe información de los sentidos, hay peligro, sí, hay una foto conocida, sí, recuerdo que me han contado que a mi abuelo le pasó esto, mi mamá me había dicho, me había avisado, hay información, yo ya lo tenía almacenado, se dispara la estrategia y en su caso es de huida. Pues ese es el circuito bajo, pero una gran cantidad de circunstancias, cuando nosotros atravesamos por un estrés prolongado, por cuadros en los que yo ya sé que no soporto a mi jefe, que tengo problemas con mi marido o cualquiera que sea la naturaleza del estrés que estás enfrentando, con mucha frecuencia son cosas que van ocurriendo y ocurriendo y ocurriendo hasta que llega un punto en el que desborden. Si este es tu caso, entonces
Entonces, no hace falta que ocurra la señal de estrés que altera la química sanguínea y que puede poner, digamos, activar o desactivar los genes que uno ha recibido. No hace falta que ocurra eso si lo que hacemos, en lugar de esperar a que llegue el momento de la reacción automática, es elevar el pensamiento y optar por otras opciones que nos puedan conducir a vivir y a elegir decisiones que puedan hacer que ese estrés, que no es necesario, que no me está haciendo bien, se expresen fuera de mí. Y además que ese estrés muchas veces yo no grito, yo no me enojo frente a otros, lo cual está muy bien, de acuerdo a protocolos, políticas y reglas de etiqueta. Sin embargo, lo que es un hecho es que si yo no expreso y voy manteniendo esa expresión en mi interior, esa expresión interior no va a jugar a mi favor. En resumen, ¿cómo podríamos de alguna manera sintetizada explicar eso de lo que hoy hemos hablado? Tenemos genes, en efecto, recibimos una carga hereditaria, carga que se asoció por mucho tiempo a enfermedades. En mi familia me preocupa porque observo que todo el clan ha atravesado por diabetes. Decía yo de los problemas oncológicos, pues que a muchos desde luego les generan algún motivo de preocupación. En mi caso, por ejemplo, mi madre y sus hermanas, 3 de 4 problemas de cáncer. Son cosas que desde luego son de llamar la atención para que yo pueda tomar medidas al respecto. Y el día de hoy, si estuviéramos hablando de medidas que en materia psicoemocional pudiera yo hacer distinto, la llamada o la invitación es poder emplear esta información y este conocimiento que se ha acumulado a mi favor. Si estos genes que tengo a veces se leen, a veces no, están activos o apagados en función de la química sanguínea, yo sí puedo operar a favor de una química sanguínea en la que no haya estrés, porque la química sanguínea se altera en función de variaciones y si son variaciones de estas que son dañinas, son variaciones producidas por hormonas de estrés. Si entonces el estrés a su vez tiene que ver con lo que yo percibo, hay momentos en los que yo percibo cosas que no son ciertas o hay momentos en los que ante lo que yo percibo sí puedo accionar y a veces me quedo pensando que no hace falta hacer nada, que no puedo hacer nada o que no tengo otra alternativa. ¿Cuáles podrían ser tus alternativas ante esas señales de estrés que ocurren permanentemente en tu vida? Por unos minutos antes de finalizar, verifica cuáles son los motivos que semanalmente hacen que se acumule estrés en tu cuerpo. Usualmente hay una razón principal por la que nos estresamos, por la que nos enojamos. ¿Cuáles son? 3 acciones, solo 3 acciones que podrías implementar para hacer que esa química que rodea tus células operara a tu favor. ¿De qué manera? Antes de que surja un padecimiento y todo el estrés adicional que luego ella conlleva, podrías tú comenzar a hacer, decir, expresar algo distinto. En términos de arqueología emocional, tenemos 3 pasos básicos que pongo a tu disposición para validar si los motivos que te generan estrés podrían atravesar el filtro de estos 3 pasos. Aquello que te genera estrés provoca una emoción que muchas veces no dejamos que se exprese. Si tú te enojas continuamente, si tú tienes ganas de llorar, ¿hasta dónde lo estás reprimiendo, pero te lo empieza a manifestar el cuerpo? Cuando yo deseo liberar el estrés y soy consciente que en este momento estoy atravesando por un enojo, solo por ese instante es como si suspendiera mi contacto con el exterior, cierro los ojos y permito que el enojo o la zona donde mi cuerpo hay tensión comience a liberarse, como si al inhalar y después al exhalar pudiese concentrar y dejar afuera esa sensación. Es como permitir que agote todo lo que necesita decirme.
Una vez que agota su expresión este estrés, lo segundo que debemos hacer es escuchar eso que me lastima, me preocupa o me angustia. No tengo tiempo, no tengo dinero, no me valoran. ¿Cuál es tu reclamo predilecto? Y como número 3, yo sí puedo hacer algo distinto. Podría ser que aquello que me provoca estrés, yo no pueda hacer nada para cambiarlo. Desde luego hay camioneros y hay escenarios que pueden presentarme un peligro. Si yo ya lo sé, ¿qué puedo hacer al respecto? O, por el otro lado, ¿hasta dónde me la paso percibiendo peligro en todos lados? Porque si mi vida está rodeada de peligro, lo más probable, si todos me amenazan, si todos están en mi contra, es que ahí haya una oportunidad. ¿Qué es lo que hay en mi interior que yo puedo cambiar? Eso que reclamo. ¿Hasta dónde? Si lo que yo digo es que tengo un jefe controlador, una mamá que no me deja en libertad, o como me decía el otro día, un esposo que no me deja ni salir de casa, podría ser un reflejo de lo que está pasando en mi interior. En ese caso nos dimos cuenta cómo ella, antes que el esposo, es la primera que no se permite pasos hacia su libertad de cosas que le encantaría hacer si creyera en su poder interior y en su capacidad de accionar. Liberación emocional. Escucha el reclamo que tienes contra otros que te provocan estrés, según tú. Escucha dónde ves peligros, son demasiados. ¿Será algo que está ocurriendo en mi interior? Y por último, lo que nunca falla y lo que es indispensable en esta historia. ¿Qué puedo hacer distinto? Si yo ya sé que hay un tipo de estrés que se está provocando continuamente en mi cuerpo, y lo sé porque me duele el colon, porque siento náuseas todo el tiempo, porque me duelen las manos, si hay una zona donde se está generando de alguna manera la expresión del estrés, ¿cuáles son 3 cosas? Solo 3 que sí puedo hacer distinto para permitirle a la química sanguínea un cambio que sea efectivo y sobre todo que no me vaya a poner en aprietos posteriores cuando esa química sanguínea por conducto de la membrana de la célula entre y haga que se lean estos genes. Epigenética. Por arriba de los genes, poner a los genes en su lugar y elevar el pensamiento significa reconocer que si lo que cambia o activa, enciende o apaga un gen es el ambiente, esa es la química sanguínea y la química sanguínea producto de mi estrés, lo primero y más importante que tengo que hacer es operar a favor de una salud mental, de un bienestar que me ayude a eliminar ese estrés. Y que toda esta información provoque una reflexión que pueda ayudar a que en los días siguientes tu química sanguínea porte señales de bienestar y reduzca el estrés que hasta ahora tu cuerpo mantenía de alguna manera gritando, pero que muchas veces no le hacemos caso. Nos vemos en una semana o a través de nuestra página de Facebook, Arqueología Emocional con Maru Méndez, donde diariamente estamos entregando información, recursos o incluso grabaciones que pueden ayudar para que, entre otras cosas, cambie ese estrés. Yo me encuentro contigo donde quiera que el destino nos vuelva a poder encontrar. Hasta entonces.